Hoy vine a compartir con ustedes un episodio bastante tenebroso de mi historia. Cuando era niña tuve una relación muy buena con mi mamá y con mi abuela. Las tres nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho, recibíamos mucho cariño, mucha atención. Yo tenía una relación bastante tranquila cuando tenía más o menos unos 13 años. Mi abuela, que era la persona que más amaba en la faz de la tierra, a quien yo cuidaba, que me cuidaba, que tenía un valor incalculable para mí. Ella tuvo cáncer y murió, fue muy doloroso, fue muy difícil. Mi mamá no tenía hermanas, mi abuela tenía una hermana que vivía en otro estado, no podía venir al velorio. ¿Sabes esos velorios que parecen de película que solo está el ataúd? Aún así, como mi abuela iba a la iglesia, fueron algunas personas. Esas eran, digamos, las personas de su vida, pero no eran muchas. Era una iglesia pequeña, era una iglesia de barrio, y fue el pastor quien realmente quiso hacer su velorio, ¿sabes? Fue muy traumático para mí, lloraba mucho, sufría mucho, fue una etapa de la vida muy, muy difícil. Después de eso mi mamá cambió totalmente, mi mamá empezó a tomar alcohol, empezó a salir con tipos así, nada que ver. Ella empezó a volverse extremadamente agresiva y yo no estaba acostumbrada a la agresividad. Seamos honestas, la relación entre nosotras era muy buena. Después de que mi abuela se fue, empecé a darme cuenta de que tal vez la relación no era tan buena. Por el equilibrio que mi abuela exigía, o sea, mi abuela exigía que nos tratáramos de esa manera y no porque realmente a veces mi mamá quisiera. Otra cosa que también me di cuenta es que mi mamá era mi abuela y no mi mamá. Y como todos vivíamos en la misma casa, yo no me daba cuenta de eso. Pero el baño, la hora de dormir, la comida, la ropa lavada, incluso las tareas de la casa, todo lo hacía mi abuela, no mi mamá. Pero como mi mamá siempre estaba ahí, yo pensaba que ella tenía el papel de mamá. Bueno, por mucho tiempo yo nunca supe quién era mi papá. Mi mamá hablaba muy mal de él. Entonces yo tenía mucha rabia, una rabia muy grande dentro de mí, no entendía el motivo, todo era muy doloroso. Y fue cuando mi mamá desarrolló un problema respiratorio, esos problemas respiratorios. Yo ya tenía como 16 o 17 años, nos tardamos un año en ir al hospital. Cada semana, de repente, ella tenía crisis, dejaba de respirar, yo tenía que ayudarla a inhalar aire, tuvo que quedarse en casa usando unos aparatos, ¿no sabes? Recibíamos donaciones de algunas personas de la iglesia a la que mi abuela asistía, porque como yo no trabajaba, mi abuela estaba jubilada, mi mamá no tenía empleo, no tenía currículum. Empezamos a pasar muchas dificultades, empezamos a pasar mucha hambre, empezamos a vivir en una condición muy precaria y a sobrevivir de las despensas básicas donadas por la iglesia. Mi mamá no podía comprar los medicamentos, así que también recibíamos donaciones, a veces de farmacias, en lugares donde pedíamos, ¿verdad? Y era una situación muy difícil y yo tenía unos 17 años terminando la preparatoria. Me gustaba estudiar, me gustaba leer, siempre me ha gustado consumir contenido inédito, contenido interesante. Pero cuando tienes hambre no puedes leer, cuando tienes el estómago vacío no puedes concentrarte, ¿sabes? Eso empezó a afectar. En mi tercer año mis calificaciones fueron muy malas y las profesoras, ellas eran solidarias, ¿verdad? Veían que yo me esforzaba y trataban de ayudarme. Ellas también intentaban darme una despensa para que se la llevara a mi mamá. Pero una vez la persona te ayuda una vez, no tiene la obligación de ayudarte cada mes, ¿verdad? Y nosotras lo necesitamos cada mes. Entonces, las personas que me querían me ayudaban, pero de vez en cuando no tenía el valor de estar pidiendo todo el tiempo, ¿sabes? Yo era más callada, más retraída. Y por todas las peleas con mi mamá, la muerte de mi abuela y la enfermedad de mi mamá, todo eso fue muy pesado para mí. Y fue cuando mi mamá, ella también falleció, ella también murió. Y yo con 17 años iba a cumplir 18. Unos 6 meses después vino la trabajadora social, alguien que podría quedarse conmigo, mi tía. Ella venía de otro estado, yo no quería irme a otro estado de ninguna manera. O sea, de verdad no quería. Entonces yo tendría que quedarme en una casa como un albergue o algo de adopción hasta que cumpliera 18 años y luego, después de eso, ellos intentarían llevarme a una casa de mujeres, que es como donde hay refugiadas, hay inmigrantes, ¿no sabes? Es una casa así del gobierno.
pero intentarían hacer que me aprobaran el beneficio. Para conseguir algún tipo de sustento, lo que realmente necesitaba era buscar un trabajo. Las cosas iban de mal en peor y fue en una de esas que conocí a un tipo. En la puerta de la escuela siempre había un grupo de gente ahí, había como un tráiler de hot dogs, pastel que se quedaba en la puerta de la escuela porque esa escuela era muy grande, también era una universidad. Entonces fue en una de esas que yo estaba sentada, no porque estuviera pidiendo algo, porque no tenía dinero para eso, sino porque estaba terminando el año escolar y que pues yo no iba a tener la posibilidad de seguir estudiando porque no tenía cómo comprar libros, yo estaba muy deprimida. Sentada, empezamos a platicar, él dijo que yo era muy bonita, preguntó dónde vivía, me dio mucha pena porque no tenía valor. Entonces le expliqué un poco, él se interesó mucho en mi historia y fue a platicar conmigo, ¿verdad? Dijo que quería llevarme a donde yo estaba y le dije que me daba mucha pena y le conté todo lo que pasé, mi situación actual, lo que estaba viviendo, lo que me estaba pasando. Y entonces él se sintió, no sé, conmovido y me invitó a ir a su casa. Fui, llegué a su casa y me trató súper bien. Él vivía solo, estaba en el primer año de la universidad, sus papás tenían muy buena posición económica, vivían en una casa en el mismo barrio, o sea, en la misma ciudad, pero en un barrio diferente. Y le habían rentado como un departamentito en uno de esos edificios de 4 pisos, ¿sabes? Pero todo amueblado, todo bonito, para que él pudiera estar cerca de la universidad y no tuviera que gastar en transporte. Ahora, mira el privilegio, ¿no? La persona tiene un papá y una mamá que le pagan un departamento cerca de la universidad para que ella no tenga que gastar tipo su tiempo en el transporte público o manejando. Es un gran privilegio. Y él se sensibilizó tanto con mi historia que me pidió que fuera su novia, empezamos a salir y me dijo que yo podría vivir con él. Obviamente me encantó la propuesta y la idea. Le dije que estaba sorprendida con eso, que tal vez deberíamos esperar que yo cumpliera 18 años. Hablé con asistencia social y ahí hablaron con él por él. O sea, él era un poco mayor que yo, ¿verdad? Yo iba a cumplir 18, él tenía 19, iba a cumplir 20, entonces él también era joven. Ellos dijeron, mira, está bien, podemos hacerlo después de los 18 años, ¿verdad? Y entonces de aquí en adelante vas a seguir viniendo aquí y todo eso. Yo dije, yo no quiero volver. Una persona que tiene una casa donde vivir no va a querer quedarse en un refugio donde tienes que estar escondiendo tus cosas y viviendo en esas condiciones, sinceramente. Entonces les pedí que me dejaran firmar el documento de responsabilidad y todo eso. En fin, empecé a salir con él. Confieso que yo tal vez tenía la mente muy revuelta, no tenía enfoque para hacer las cosas. Entonces, mientras él estudiaba, yo todavía estaba intentando, primero, la ansiedad de llegar a mis 18 años para tener autonomía de hacer algo. Todo lo que iba a hacer necesitaba a mi mamá. El acta de defunción de mi mamá todavía no me la habían entregado. Sinceramente, a esa edad ni siquiera sabía dónde conseguir ese papel. Nadie me orientaba, ¿verdad? Entonces, no podía tener autonomía para hacer mis propios proyectos, mis propios documentos, para hacer las cosas que yo quería, para entrar a un trabajo, para sacar mi credencial, para hacer las cosas porque todavía no tenía esa autorización por ser mayor de edad. Cuando cumplí 18 años, terminé sacando mi credencial, buscaba trabajo y no conseguía trabajo en ningún lado. Y llegó mi primer embarazo, mi novio, él trabajaba en la empresa de su papá. Entonces así, él tenía una situación tranquila con su papá ahí en cuestión de horario, de salir, de quedarse y no tenía esa preocupación de ser despedido. Tuve a mi primera hija y ahí se fueron mis sueños, mis planes de ir a la universidad o de trabajar y tener mi propio dinero. Me quedé como ama de casa, cuidando de la niña. Nuestra primera hija fue una bendición en nuestra vida. Tenía su cuartito porque él vivía en una casa de 2 cuartos, entonces su cuartito estaba ahí disponible. Era su sala de estudio, deshicimos la sala de estudio, ¿verdad? Entonces él me mantenía a mí, mantenía a mi hija, mantenía la casa y yo intentaba hacer todo dentro de la casa, ¿verdad? Comida, ropa, todo lo que podía hacer. Cuando mi hija cumplió 1 año y medio, que yo estaba empezando a pensar, tipo, ahora ella va a ir a la guardería, voy a poder trabajar, voy a poder tener mi vida. Fui y quedé embarazada de mi segunda hija, Fue muy difícil para mí en ese momento porque yo no quería de ninguna manera, yo quería mucho haberme operado. En ese tiempo no podía hacerme la ligadura, ¿sabes? No tenía esa autorización para hacerme la ligadura
y el sueño de él se estaba realizando. El sueño de él siempre fue tener una familia, tener hijas, ¿verdad? Pero todo eso para mí se fue volviendo cada vez más agobiante y cuando me di cuenta ya llevaba 8 años en eso. Mi hija mayor tenía 8 años, mi hija menor ya tenía 6, ¿verdad? 6 y medio, casi 7. Y mi vida era ser ama de casa, me miraba al espejo y me encontraba horrible, me encontraba fea, me sentía acabada, ¿verdad? Yo quería tener una vida, quería ir al gimnasio, quería hacer cosas, pero ya no tenía energía, no tenía concentración, no tenía disciplina. Sentía que me estaba haciendo vieja, que el tiempo de ir a la universidad ya había pasado, ¿sabes? Que no podía cumplir ni realizar mis sueños. Entonces todo eso me fue deprimiendo cada vez más. Y mi esposo, él era un hombre bueno, ¿sabes? Pero sin darme cuenta o tal vez, no sé, empecé a irritarme con todo lo que él hacía. Si él llegaba del trabajo y tipo no se quitaba los zapatos y entraba con los pies sucios a la casa, yo le gritaba, le decía groserías. Si él ponía el plato en el fregadero, yo peleaba con él y empezaba a decir que él era flojo, que no hacía nada, que yo era la sirvienta de la casa. Creo que no quise aceptar el papel de sirvienta, que ese era mi papel en la vida, que yo era esposa, madre y sirvienta de mi esposo y de mi hija, de mis hijas. Eso me carcomía porque yo siempre quise ser una chica preparada, una chica trabajadora, una chica que tuviera mi propio dinero. Desde que mi mamá estaba enferma, que yo tenía que estar pidiéndole cosas a los demás, ¿sabes? Yo quería mucho salir adelante, conseguir un trabajo, tener dinero. Llegué a pedir trabajo en la iglesia porque era un lugar donde no necesitaba papeles, pero el pastor dijo que a mi edad no había nada que pudiera hacer ahí, ¿verdad? Que yo tendría que haber crecido dentro de la iglesia para poder ministrar algo ahí adentro. Es que mi mamá, con la condición en la que estaba, yo no tenía cómo trabajar y luego pues ella falleció, ¿verdad? Me fui a un albergue, todavía muy necesitada de ayuda. Empecé una relación pocos meses después, tuve a mi primer hijo, luego tuve a mi segundo hijo. Todo pasó muy seguido. Así no tuve la libertad de saber quién era yo, qué me gustaba, qué consumía. Yo vivía nerviosa, vivía estresada, estaba cansada y así fue cuando fui a hablar con él. Tuvimos una pelea muy fea porque él decía que pues quisiera o no mis peleas, de a veces que él no fuera útil en la casa, que no tuviera un papel así de hombre en la casa. Fue algo que él perdió con el tiempo cuando estábamos juntos porque él había vivido solo, él estaba viviendo solo, llevaba 1 año viviendo solo y su casa estaba ordenadita, organizadita. Pero después de que empecé a entrar en su vida, que tuve hijas y empecé a hacer todo en la casa, él fue perdiendo cuidados básicos, a veces como no dejar pipí en el inodoro, sacar la basura, enjuagar un vaso, ¿sabes? Él perdió todo eso entonces y su enfoque siempre era trabajo, 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 trabajo. No tenía tiempo para compartir conmigo y con las niñas y siempre me lo echaba en cara, que él tenía que trabajar para pagar las cuentas, que teníamos 2 hijas, que yo no trabajaba y que él tenía que hacerse cargo de todo y era mucha presión. Y yo entiendo, hoy lo entiendo a él, pero en ese momento no lo entendía porque era presión, porque él no compartía conmigo. Yo también podría soportar la presión del trabajo si tuviéramos a alguien que cuidara a las niñas y yo pudiera trabajar. Y entonces en una de esas peleas peleamos muy feo y yo decidí que me iba a ir de la casa. Y él empezó a decir, ¿te vas a ir de la casa? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién vas a vivir? Y yo le decía a él, ya viví en un refugio, si es necesario, vuelvo a vivir en un refugio. Y él, tú no te vas a llevar a las niñas, ¿sabes? Y en una de esas, pensando en lo que quería hacer con mi vida, terminé reencontrándome con una amiga de la adolescencia, de la escuela, de cuando mi abuela todavía estaba viva. Y entonces empezamos a platicar virtualmente. Ella me dijo que estaba viviendo en un departamento cerca de ahí y me dijo que podía ir un día a tomar un café con ella. Hablé con mi esposo y le dije, oye, las niñas van a ir a la escuela y yo me voy a quedar sola en casa. Y pues yo mi trabajo era doméstico, ¿verdad? Limpiar la casa, planchar la ropa, cocinar, dejar el almuerzo listo. Él iba, almorzaba y así. Yo dejé todo el almuerzo preparado, todo organizado. Las niñas estaban en una escuela donde salían a las 4 de la tarde, entonces dije que iba a encontrarme con una amiga de la escuela, de la adolescencia. Él hasta se extrañó porque yo no tenía muchas amigas, pero fui a encontrarme con ella. Cuando llegué a su casa, empezamos a platicar, ella empezó ofreciéndome como un jugo. Pero como estaba muy padre su casa, pusimos música, nos reímos, platicamos, empezamos a recordar cosas de nuestra adolescencia, cosas de la escuela, de chicos que nos interesaban. Cuando éramos más jóvenes, ella me ofreció una copa de ginebra y entonces empecé a beber con ella. Y yo nunca la había tomado así, porque como tenía hijas, ¿verdad? Tenía mucha responsabilidad, empecé a beber y empecé a beber.
Y entonces cuando me di cuenta, todos los días estaba haciendo eso, dejaba el almuerzo, me iba a la casa de esa amiga y empecé a mentirle a mi esposo, diciéndole que la estaba ayudando en su trabajo. Y entonces él decía, pero ¿en qué trabaja ella? Y yo siempre decía que no. Ella trabaja con banquetes y así, cosas por el estilo, entonces puedes estar tranquilo, que yo la ayudo a hacer sus cositas allá y así. Pero ella te va a dar algún dinero, pues estoy haciendo una prueba, si sale bien, al final ella me va a dar un dinero. Pero eso era pura mentira. Ella trabajaba en un establecimiento cerca de ahí que tenía un horario como de oficina de verdad, solo que en la tarde ella estaba como cambiando su trabajo y conseguía un horario y yo iba a su casa y nos quedábamos, en fin, drogándonos y ella me presentó las drogas y yo empecé a drogarme. Me sentía tan bien y tan ligera al experimentar eso y entonces me iba relajando, ¿sabes? Y cuando me di cuenta la primera vez se me fue el tiempo y entonces mi esposo tenía que recoger a los niños, volver a casa y a veces tenía que regresar a la empresa de su papá, ¿sabes? Porque la hora en que las niñas salían, que era a las 4 de la tarde, caía en medio de su jornada laboral. Pero como él era quien tenía el carro y no quedaba tan cerca, entonces él las recogía, las dejaba en casa y regresaba al trabajo. Y yo no estaba en casa. Y él buscando dónde está su casa, dónde está la casa de esa niña. Él recuerda que yo le hablé, pero no recuerda dónde era. Y cuando llegué a casa, eran más o menos las 6 de la tarde y él estaba muy furioso conmigo. Porque, o sea, yo llegué bien drogada de entorpecentes y no de alcohol, ¿sabes? O sea, había usado unas cosas que ella me había presentado y entonces cuando me di cuenta tuvimos otra pelea ese día. No me estaba alimentando bien, me estaba drogando, no estaba tomando agua, pasaba toda la madrugada despierta. Llevé la primera bebida, la primera cajetilla de cigarros a la casa, empecé a fumar dentro de la casa. Él empezaba a llamarme la atención y a pelear, decía que yo olía mal. Entonces nuestras peleas ahora eran por el olor dentro de la casa, porque teníamos 2 hijas, porque yo no estaba siendo un ejemplo, porque mi cabello olía mal, porque él ya no tenía placer de estar a mi lado, porque él nunca pensó en estar casado con una mujer que olía mal por fumar. Él no sabía que yo ya estaba usando otras cosas en la casa de esa amiga mía, ¿sabes? Entonces sí, peleábamos mucho y ahí empezaron muchas peleas y él seguía con la misma rutina que tenía, esperando que yo tuviera la misma rutina, pero yo no quería la misma rutina. Hoy, cuando lo veo, pienso, yo no quería la misma rutina, tal vez si hubiera pensado en otra rutina, había funcionado, pero funcionaba de la manera en que estaba y funcionaba para él, no para mí yo estaba insatisfecha. Tuvimos una pelea muy fea y le dije que me iba a ir de la casa otra vez y esta vez yo tenía donde quedarme, la casa de esta amiga mía. Y él dijo, entonces vete, vamos a ver cuánto tiempo duras allá. Y yo le dije, está bien. Él, ¿y a mis hijas no te las llevas? Y fue cuando dejé a mis hijas con su papá, las dejé con él. Ellas no entendieron muy bien por qué yo me estaba yendo de la casa, pero no me fui delante de ellas. Esperé a que se fueran a la escuela para hacer mi mudanza. Mi amiga me recibió allá, pero mi amiga también preguntó, y entonces, o sea, está bien, puedes quedarte aquí en mi casa, amiga y todo, pero ¿y el trabajo? Queriendo o no, yo tenía que trabajar, no podía vivir en la casa de los demás gratis, ¿entiendes? Solo que yo ni siquiera me estaba acordando de ese detalle. Para mí solo quería relajarme, tanto que así. Confieso que en las primeras semanas en su casa fue suficiente para nosotras, para que nosotras no funcionáramos, porque ella hacía las compras, pero su comida era de ella, ¿entiendes? No había eso de compartir la comida, entonces al principio hasta compartía, pero después empezó, amiga, mira, tienes que ayudar con las compras porque no se puede estar compartiendo, ¿sabes? Habla con el papá de las niñas, pero amiga, legalmente hablando, yo era la que tenía que pagarle la pensión a él, ¿entiendes? Entonces no tenía cómo cobrarle nada a él. Hasta le mandé un mensaje, le pedí ayuda, él me mandó un dinero para que no pasara hambre, hice compras para él, para la casa de ella, pero fue solo una vez. Y también las drogas, o sea, empecé a usar y ella pues tampoco quiso compartir más porque decía, oye amiga, una cosa es que vengas aquí, usemos un poquito aquí, un poquito allá, pero ahora todos los días, amiga, o sea, todos los días viviendo aquí no se podía. Y fue cuando el papá de mis hijas me ayudaba para que yo comprara comida y empecé a comprar drogas. Entonces empecé a cambiar una cosa por otra y empecé a drogarme, empecé a adelgazar. En un mes, así, ya había adelgazado como 3 kilos y como siempre fui delgada, me quedé muy flaca. Para ella, 3 kilos fueron suficientes. Para que la gente viera y notara que, o sea, yo ya estaba empezando a hundirme, ¿sabes? Porque ya estaba delgada y el tiempo fue pasando. Y cuando realmente me di cuenta, mi amiga y yo tuvimos una pelea muy fuerte porque estábamos aturdidas, estábamos drogadas. Eran como las 11 de la noche, había 2 tipos ahí, yo no quería estar con ellos, pero ella empezó a pelear conmigo, porque yo tenía que estar con ese tipo, porque su novio era el que traía las drogas.
Y entonces, tipo, ese amigo del chico, él tenía una buena situación y que era mejor que yo estuviera con ese tipo porque ese tipo podría ayudarme económicamente, pero en el fondo ese tipo vivía solo, ella sola, ella como que quería empujarme hacia él para ese tipo, para que yo tipo fuera a vivir con él, ¿sabes? Para estar juntos. Y yo no acepté la idea y recuerdo que ella mencionaba eso por encimita y ella empezó a pelear conmigo diciendo que yo sí tenía que estar con el tipo, que yo era tonta, que mi matrimonio se había acabado, que yo estaba fracasando en la vida, que no estaba criando a mis hijas, que no la ayudaba en la casa. Y tipo, esa pelea fue como un balde de agua fría para mí, porque en ese momento, cuando ella empezó a decir que yo estaba fracasando en la vida, que había dejado a mis 2 hijas con su papá y que yo tenía que estar con ese tipo y que en el fondo empezó a decir que el tipo vivía solo y que iba a ser bueno, que no sé qué, empecé a entender que era porque ella quería deshacerse de mí ahí. Y fue cuando tipo me cayó el 20, ¿sabes? Fue cuando me cayó el 20, o sea, hasta le di un beso a ese tipo y sinceramente ni me acuerdo porque estaba tan drogada que ni me acuerdo. O sea, solo recuerdo que al otro día desperté así, me detuve, encendí un cigarro en el balcón, ¿sabes? Tipo, recuerdo que estaba sentada así, encendí un cigarro en su balcón y empecé a fumar. Mirar al cielo y pensar para mí misma qué estoy haciendo, qué estoy haciendo. O sea, yo no quería la rutina que tenía con el esposo que tenía, pero estoy aceptando ser humillada por una persona en la casa de esa persona, siendo mantenida por otra persona que tenía todo el derecho del mundo de acabar conmigo y lo estaba haciendo porque yo no estaba haciendo nada para ayudarla. Lo máximo que hacía ahí era organizar, pero como yo venía de una rutina de empleada, entonces yo estaba haciendo que ella fuera mi empleada. Esa es la verdad. Y eso la estaba irritando. ¿Por qué? Porque a veces ella llegaba de su trabajo y llegaba como a las 2 de la tarde, más o menos. Yo no había hecho la comida, ella ya llegaba irritada, teniendo que lavar los trastes, recoger la ropa del suelo, limpiar el desorden, limpiar el cenicero. Y entonces ella venía a hablar conmigo y a veces yo estaba en el teléfono. Yo pasaba horas viendo las historias de los demás, viendo reels en Instagram y la verdad no me importaba nada, ¿sabes? O sea, estaba ahí viviendo mi vida. Entonces ella empezó a irritarse y no tenía el valor de decírmelo. También como, oye, haz algo con tu vida, que no sé qué. Pero cuando ella estaba entorpecida, se ponía agresiva y como se puso agresiva el día anterior, queriendo empujarme hacia un tipo, insultándome, diciendo que yo era tonta, o sea, ella nunca se había comportado de esa manera, de cierta forma fue un comportamiento diferente al que suele tener. Entonces, cuando llegó del trabajo, intenté hacer lo básico, así, lavé los trastes, empecé a hacer la comida, dejé las cosas organizadas, puse la ropa a lavar y empecé a pensar para mis adentros. Oye, estoy lavando mi ropa y la de otra mujer, estoy haciendo comida para mí y para otra mujer. Estoy lavando los trastes que ensucié junto con otra amiga. Oye, es casi como un matrimonio, pero entre amigas, ¿sabes? Ahora ahí al menos tenía a mis hijas cerca de mí y sinceramente cada vez que las extrañaba me anestesiaba, ¿sabes? Yo fumaba un cigarro, empezaba a como ponerme como un papelito en la boca, un dulcecito, como cualquier cosita para evadirme. Y ni siquiera me daba cuenta de que a veces era nostalgia de mi rutina, nostalgia de mi casa, nostalgia de mi vida, ¿sabes? Y empecé a pensar qué estoy haciendo. Oye, entonces cuando ella llegó del trabajo ese día, nos detuvimos, platicamos y entonces le pregunté ayer si estaba nerviosa, ¿verdad? Y ella, ay, no me acuerdo. Entonces le dije, puedes decirme la verdad, vamos a ser sinceras, vamos a hablar, vamos a decir la verdad, una con la otra, ¿qué estás sintiendo? Quiero escucharte y así. Y tuvimos esa plática de amigas así, bien profunda. Y ella fue y me dijo, mira, amiga, sí, te quiero muchísimo, pero creo que después de que viniste a vivir aquí, las cosas se descompusieron. No sé qué pasó. Antes nos divertíamos, pero ahora no, ya estamos pasando los límites, lo que hice ayer estuvo mal, discúlpame, y así, bla, bla, bla. Y entonces le dije que había decidido que iba a volver a casa y ella como que esbozó una leve sonrisa genuina. Así por dentro, pero por fuera, ella dijo, no, está bien, tú decides, si quieres quedarte, mi casa está aquí, pero si quieres mudarte también, así tipo... Creo que ella se puso feliz, yo ya me estaba cansando de ella y me puse en contacto con mi ex esposo para poder hablar con él. Él, sinceramente, estaba muy molesto conmigo, se enojó mucho conmigo, pero dijo que yo podía ir allá para que pudiéramos hablar y él salió del trabajo más temprano para dar tiempo de que las niñas no llegaran a casa todavía, porque ellos no querían que las niñas me vieran ahí todavía. Y entonces le pedí perdón, le expliqué, le conté todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, ¿sabes? Él me abrazó, él me dijo que yo nunca hice terapia, que tal vez él también falló al no haberme apoyado. Cuando busqué terapias, cuando quise buscar terapias, él decía que eso era una tontería. Y con mi historia de dónde vengo, claro que eso no era una tontería, que él se había dado cuenta de eso. Él dijo que también se sentía mal, se sentía culpable porque a veces no me escuchaba.
Y mucho de lo que yo tenía en la rutina allá con mi amiga, platicando con ella sobre nuestra relación, quise ponerlo en mi matrimonio. Entonces yo digo que por más que no me enorgullezca de esa etapa de quedarme en casa de mi amiga pareciendo adolescente, que tal vez hasta era mi adolescencia, pidiendo vivir un poco, y yo actué de esa manera, dejando el caso, dejando al hijo, por lo menos la parte buena de eso es que traje a mi matrimonio una relación de comunicación que yo tenía con mi amiga, de decir lo que pensamos, de decir lo que sentimos. Mi esposo y yo hicimos una charla súper sincera, algo que nunca habíamos hecho, nunca en los 8 años de matrimonio. Y él dijo muchas cosas que pensaba, yo dije muchas cosas que yo pensaba. Él me contó problemas de la empresa que nunca me había contado y decía que contar eso era sinónimo de debilidad para él. Y yo le dije que eso explica la presión y todo eso, el agotamiento emocional que él tenía, y nuestro matrimonio cambió completamente, ¿sabes? Entonces no me enorgullece haber pasado por eso, no estuvo bien que eso haya pasado. No le aconsejaría a otras mujeres que se fueran de casa, ¿sabes? Para hacerlo como yo lo hice, pero a veces un susto al marido puede que funcione. Porque mi salida duró así como un mes y medio. Fue mucho tiempo, pero fue suficiente para que yo me pusiera en mi lugar, para reajustar mi rutina. Y entonces, a partir de ahí, las cosas que yo quería hacer, como contratar a una persona para que me ayudara en casa, para no tener que quedarme con el trabajo doméstico, fueron aceptadas. Él estuvo de acuerdo. Por lo menos 2 veces a la semana vamos a tener a alguien que limpie, que planche la ropa, que lave, que deje las cosas organizadas. Eso ya me liberó de una responsabilidad. Yo no empecé a trabajar más, empecé a estudiar, así que para él era genial porque empecé a estudiar una carrera a distancia. Incluso tuvimos un cambio de departamento porque vivíamos en el mismo lugar desde que él estaba en la universidad, porque él estudió en la universidad, se graduó y todo eso. Seguíamos en el mismo departamento, en ese mismo barrio, en ese mismo lugar, así que nos mudamos de departamento, nos fuimos a uno de 3 habitaciones. Nuestras hijas siguieron compartiendo el mismo cuarto, pero entonces yo tenía un lugar para estudiar, para trabajar, y es como si nos hubiéramos renovado. Le dije a él, ahora estaba estudiando una carrera a distancia, después de esa carrera podría tener mi propia profesión, sentirme validada. Empecé a decirle que saliéramos a caminar, entonces también empezamos a ir al parque, a hacer ejercicio ahí en el parque, a correr. Eso empezó a hacerle muy bien a nuestro matrimonio, a nuestra relación, así que pienso que no tuve otro hombre en mi vida. Pero hay muchas personas que tienen historias tristes, traumáticas, un matrimonio que no fluye, que no funciona, existen hombres buenos. Y por más que ya le he cuestionado mucho a Dios sobre por qué me quitó a mi abuela y a mi mamá, hoy veo que Él me dio un esposo y una familia, mis hijas, ellas son mis luces. Así, y mucho de lo que mi mamá no me dio en mi infancia, hoy trato de dárselo a mis hijas. Incluso una de las cosas que cuando yo estaba ahí entorpecida, que mi amiga vino gritando, estaba conmigo diciéndome que me quedara con otro chico, me acordé de mi mamá, porque una de las últimas personas que me gritó diciéndome que yo era tonta fue mi mamá, antes de que ella muriera, cuando ella estaba igual de entorpecida porque mi abuela había muerto. ¿Sabes? Entonces ese momento de recordar que mi mamá estaba drogada y que me estaban dejando, tal vez fue el inicio de darme cuenta de que yo estaba repitiendo el ciclo de mi mamá entorpecida, dejando a mis hijas, ¿no? Entonces todo eso fue muy importante para mi aprendizaje, así que no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero sí es algo que me enseñó mucho. Hola mequetes, ¿cómo están? Hoy les traje esta historia que habla sobre la maternidad. Muchas veces necesitamos pasar por algunos fracasos para encontrar las cosas gloriosas de la vida, ¿verdad? Desafortunadamente a veces esa frase, ¿no? Llegamos hasta el fondo del pozo, porque en el fondo del pozo ya no hay manera de bajar más. Ahora hay que mirar hacia arriba e intentar salir de ahí. Entonces, esta es la historia de una mujer que salió de una vida que parecía destinada al fracaso. La niña iba a ir a un albergue, iba a vivir una vida extremadamente turbulenta, y ella logró así un matrimonio que fue próspero, ¿verdad? Que salió bien, con un hombre bueno, un hombre que tiene una buena posición. Y ella, aún así, llegó al fondo del pozo, porque eso dice mucho sobre nuestra esencia personal. A veces estamos en un momento ideal, así perfecto en la vida, un buen trabajo, una buena relación, una buena casa, buenos hijos, pero internamente, dentro de nuestra mente, no nos sentimos bien y mucho menos merecedores. Sentimos como si no mereciéramos eso, como si sintiéramos que necesitamos algo diferente. Y ahí es cuando terminas cambiando de rumbo, yendo por un camino tan infeliz y tan triste.
Al final, de verdad, chicos, tienen que tener un buen trabajo, ¿no? Tienes que tener más gratitud por lo que tienes. Entonces, esta es una historia que habla mucho sobre tocar fondo, ¿verdad? Sobre salir de ahí. Y espero de todo corazón que quien esté perdido en las drogas, quien se esté entorpeciendo, que pidas ayuda, que logres reconocer que ese camino no te va a llevar a ningún lado, además de dependencia, de psicosis, de sufrimiento y cosas que te van a lastimar y te van a hacer daño para que logres salir de esa vida. Y si necesitas ayuda también, mándame tu historia. Si sientes que estás entrando por ese camino, mándame tu historia para que la cuente aquí en el canal. Y aquí siempre tratamos de apoyarnos unas a otras como una comunidad de autoayuda para que podamos salir de esa realidad, de esa vida. Si les gustó el video también, mándenme su historia en Stories canal Joti Paula Obadmey. Denle like a este video, comenten, dejen una palabra de afirmación para esa mamá, para esa mujer, ¿verdad? Compártanlo con alguien que necesite ver este video. Un beso y hasta el próximo video.